En la época prehispánica, la literatura, primero que nada, era panteísta. ¿De acuerdo? ¿Por qué panteísta? Porque en ese entonces los incas creían en el sol, en la luna, creían en la naturaleza. Era oral, ¿de acuerdo? No se escribía todavía en ese entonces. Así que la literatura se transmitía de generación en generación hablando. Todas las obras eran orales. El idioma oficial era el quechua. Por eso es que hay una obra literaria, el drama de Ollantay. Está escrito en quechua. Actualmente los traductores lo han traducido al idioma español. Se trata acerca del amor imposible de la hija de Pachacútec. Esta obra es anónima, culmina el periodo o la época prehispánica e inicia la época de la colonia. La época de la colonia inicia en el siglo XVII. Esta época se denomina la época de la colonia porque los españoles ya habían llegado y habían supuestamente invadido el imperio de los incas. En este periodo, la época de la colonia, se trataba temas ya de convivencia entre los españoles y los incas. Por eso es que surge un mestizo. El Inca Garcilaso de la Vega, con una de sus obras más conocidas, Los Comentarios Reales, resalta la convivencia, cómo es que se conquistó el imperio, da a conocer temas de decadencia y de conquista de los incas, ¿de acuerdo? Aquí es en donde se dan los testimonios y las crónicas, se caracteriza por eso. La literatura de la emancipación inicia en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Culmina en el siglo XIX. Está representado por Mariano Melgar con sus yarabíes. También trata temas, diría yo, ya más didácticos, relacionados con la política. ¿Por qué se denomina literatura de la emancipación? En ese entonces estaban cansados de ser colonizados, entonces quisieron cambiar esa realidad. Por eso es que se denomina literatura de la emancipación. Es en donde ya se da la independencia del Perú, pasa a ser de colonia a república. Por eso es que se denomina literatura de la emancipación. Inicia el costumbrismo. El costumbrismo inicia en el siglo XIX y culmina en 1840, ¿de acuerdo? Solo dura 40 años. Manuel Asensio Segura trata temas un poco ya más de actitud crítica hacia las costumbres, ¿de acuerdo? Hacia la convivencia en ese entonces. Culmina la época del costumbrismo en 1840 e inicia el romanticismo en el Perú. Trata temas un poco ya más románticos, como su nombre lo dice, pero de un amor un poco más obsesionado. Inclusive los personajes llegaban a entregar su alma al diablo. Esta época está representado por Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas. Lamentablemente tiene una tendencia un tanto burguesa, ¿de acuerdo? Un tanto criolla. Aunque originalmente el romanticismo en Europa era con una ideología comunista, socialista, y era más original. Tuvo una carencia de originalidad. El realismo está representado por Manuel González Prada. Ya trata temas un poco más relacionados con la ideología. En su obra, por ejemplo, Horas de Lucha, Páginas Libres, son dos obras muy resaltantes de él. En Páginas Libres da a conocer por qué tuvimos un pensamiento muy banal. También en base a la crisis social se da pues una literatura muy radical. En el discurso en el Politeama, ¿no?, que está en una de sus obras, si no me equivoco, Páginas Libres, da una autocrítica de por qué perdimos la guerra contra nuestro país vecino y por qué existen las carencias en el Perú, por qué existe tanta injusticia, por qué existe tanta corrupción, y da una autocrítica hacia nosotros mismos. El tema es más radical, no busca ya el cambio poco a poco. Él tiene una ideología anarquista. Culmina el realismo e inicia el modernismo. El modernismo, representado por José Santos Chocano con su obra Blasón, ya empieza un poco el lenguaje un poco más refinado, más culto, más formal, más agradable, e inicia el postmodernismo en 1910, ¿no?, con José María Eguren y Abraham Valdelomar Pinto. Ambos tratan ya temas más cotidianos,
de acuerdo, no más de familia. Por ejemplo, El Caballero Carmelo de Abraham de Lomar Pinto trata el tema del enfrentamiento entre dos gallos. Entonces son temas un poco más familiares. El vuelo de los cóndores de igual manera. El vanguardismo está representado por nuestro gran poeta César Vallejo, en donde en sus poemas trata temas un poco más humanos, de soledad, de angustia hacia la humanidad, ¿de acuerdo? También podemos encontrar a Carlos Oquendo de Amat, uno de los poetas más reconocidos a nivel latinoamericano. Este poeta, con su obra 5 metros de poema, trata de variar, de cambiar un poco la poesía, ¿no? Trata de incluir más metáforas, de introducir alegorías un tanto más sofisticadas para la literatura. Por eso se denomina vanguardismo, estar a la moda. Culmina la época del vanguardismo en 1950, ¿no? Conjuntamente con el indigenismo, porque el indigenismo también se desarrolla desde 1920 hasta 1950. El indigenismo está representado por José María Arguedas. También tenemos en el indigenismo a Albújar, Enrique López Albújar, Ciro Alegría Bazán. En este periodo del indigenismo trata de contrastar la burguesía con la clase obrera, con la clase proletaria, ¿de acuerdo? Hay una lucha entre los terratenientes y los campesinos, ¿de acuerdo? Por eso se denomina la época del indigenismo. ¿Qué sucede en esta época? Enrique López Albújar trata de decir de que el indígena es una clase muy inferior. Posteriormente, José María Arguedas contradice su idea y trata de defender al indígena, al indio. Perdón, ese término es muy vulgar. Trata de defender al campesino, aduciendo de que nosotros tenemos una cultura más altruista, una cultura que está relacionada mucho con los buenos valores. Entonces culmina este periodo del indigenismo en 1950 e inicia otro periodo en el Perú. Se llama la generación del 50, con Julio Ramón Ribeiro. En 1950 ya la gente empieza a migrar hacia la ciudad, la gente de la zona rural. Por eso que Julio Ramón Ribeiro, en su obra Los gallinazos sin pluma, trata de deslindar el tema del sufrimiento de algunos niños en la ciudad, ¿no? De cómo es que buscan en los basurales, todo ello, tratando de metaforizar los gallinazos sin pluma, ¿no? Los gallinazos sin pluma son aves, ¿de acuerdo? Son aves que no tienen pluma, ¿de acuerdo? Trata de hacer una comparación entre las aves que están en los basurales y los niños que también buscan en los basurales en ese entonces. Culmina el periodo de la generación del 50 en 1960 e inicia otro periodo, la época contemporánea, representado por Mario Vargas Llosa, premio Nobel de 2010, con su obra La ciudad de los perros, Los cachorros, El sueño del celta. Tiene una ideología conservadora, neoliberal. En la actualidad necesitamos escritores que den a conocer algo muy distinto, principalmente variar el estado de las cosas, variar, cambiar, suplir el sistema actual. Para ver el próximo video no se olviden de suscribirse a mi canal, es gratis, para que en el próximo video ya tratemos temas de literatura universal, pero ya de manera más detallada. Vamos a desarrollar cada autor, cada obra, cada periodo, cada época, y espero que les encante.